Gracias a Dios. Amén. Pastor Hugo de vez en cuando dice, dale un aplauso al Señor. La Biblia dice, aclamad pueblos todos, batid las manos, dar gloria a Dios. Tú y yo no sé, yo no soy una persona que no toco ni la puerta, ¿no? La música no se me da, me gusta cantar, pero nomás cuando me baño, ¿verdad? La regadera. De ahí más, pero tu voz, tu cuerpo, somos sacrificios vivos. Venimos a la presencia de Dios a adorar porque el poder de la resurrección de Cristo, la nueva vida en Cristo, fluye por nuestras venas. Tú y yo hemos pasado de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios. Hemos recibido por la fe que es en Cristo el perdón de nuestros pecados y tenemos herencia entre los santos. Es el mensaje que Cristo le dio a Pablo en Hechos 26 y es el evangelio que predicamos. Y donde el evangelio llega, el evangelio se convierte en la semilla de la iglesia. Estuvimos durante toda esta temporada viendo en el evangelio de Lucas cómo Jesús empezó su ministerio invitando a la gente a venir a Dios, reconciliarse con Dios con este mensaje. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el evangelio. Cristo vino con una invitación para todos de acercarnos a Él, pero ahora esta invitación se ha ampliado. Jesús termina el evangelio con una visión de una nueva humanidad, una visión de lo que tú y yo ahora conocemos como la iglesia. Cuando yo vivía en México, yo soy de México, crecí en México, creciendo en México, tenía la idea de iglesia como un edificio enorme, un edificio barroco, oscuro, donde adentro tenías que estar bien reverente, velas, el olor de incienso. Calladito. Aquí vive Dios. Y si te portabas mal, tu abuela te pellizca. Iglesia. Pues sabes, en la Biblia, iglesias no son edificios. En la Biblia, la iglesia es una comunidad, es una familia de personas que han sido liberadas del poder esclavizante del pecado y que les ha sido dado un nuevo comienzo. En 2 Corintios 5:7 Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo. La iglesia son aquellos que están en Cristo, unidos a Cristo, vitalmente conectados con Cristo, pero también unos con otros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y este nuevo comienzo de esta nueva creación es precisamente de lo que vamos a hablar en esta nueva serie de mensajes. Iglesia. La iglesia es una familia, una comunidad para toda nación y para toda generación. Seamos hispanohablantes, anglohablantes, güeritos, morenitos, altos, bajos, gorditos, flaquitos, jóvenes, viejos. Todos son bienvenidos a ser parte de la nueva creación que Dios está haciendo por medio del mensaje de Cristo Jesús. Cuando tú pones tu fe en Cristo, cuando tú le recibes como Señor y Salvador, cuando tú confías en su vida perfecta, su muerte, sepultura, resurrección, su ascensión, cuando tú confías en este Cristo que murió por ti, no solamente Dios te da el perdón de tus pecados y una nueva relación con Dios como tu Padre, Dios también te da una familia. Y esa familia es la iglesia. Y aunque tus hermanas y hermanos en Cristo a veces todavía se portan mal y los muchachos y muchachas se pelean, Dios está trabajando para transformarnos a imagen de Cristo con un poder de vida nueva, donde las cosas viejas están pasando y todas están siendo hechas nuevas. Esa es la historia del libro de Hechos. Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 1, la continuación del Evangelio de Lucas, es donde vamos a iniciar hoy. Vamos a ver cómo un grupo de personas temerosas, un grupo de personas dudosas, un grupo de personas egoístas, que eran esos primeros discípulos de Jesús. Vamos a ver cómo Dios los convirtió en el movimiento más fuerte, más influyente y más poderoso que la historia ha visto. Imperios majestuosos como el Imperio Romano han venido y se han ido. Pero la familia de Dios continúa generación a generación, contando y ofreciendo lo que Dios le ha dado como testimonio del Evangelio de Dios. Ven conmigo, Hechos capítulo 1. En las siguientes semanas vamos a estar hablando de esta iglesia para toda nación, toda generación. El día de hoy vamos a leer capítulo 1, versículo 1 al versículo 11 para iniciar.
Vamos a ver cómo inició este siguiente capítulo de la historia de Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 1 dice así, Hechos 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En esta historia que acabamos de ver, tenemos la continuación de lo que Lucas nos dice en su evangelio fue el ministerio de Jesús. Pero ha habido cambios drásticos. Cristo ya ha muerto, ha resucitado, por 40 días se ha aparecido demostrando más allá de toda duda que Él es el Señor de la vida. Él tiene el poder de la vida y la muerte. Cristo ha vencido. Pero ahora Cristo les está hablando a ellos de la continuación del reino de Dios. Y es imposible leer esta historia sin darse cuenta que hay una tensión entre lo que Cristo ve como el futuro de la obra de Dios, el reino de Dios, y lo que los discípulos todavía tienen trabado en su corazón, que no les permite ver la grandiosidad y majestad del plan de Dios. Cristo les está hablando acerca del reino de Dios. Cristo les está hablando del gobierno de Dios, la restauración, la renovación de toda la creación. Como Jesús más tarde les dice: ustedes van a ser mis testigos, empezando en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Dios está a punto de hacer algo que el mundo nunca ha visto. Por primera vez hay un poder más grande que el pecado, que es capaz de vencer a la muerte, que es capaz de vencer todo lo que nos separa como humanos de Dios y unos del otro. Digo, por primera vez hay un poder, no que no lo hubiera antes, por primera vez hay un poder disponible permanentemente para aquellos que son seguidores de Jesús, que puede vencer al pecado donde el pecado se presenta y hacer una nueva humanidad. Todo esto por lo que Cristo hizo por nosotros. La iglesia, esta nueva familia que Dios va a formar, no solamente van a ser del pueblo de Israel, como Jesús les dice a sus discípulos en la Gran Comisión, Mateo 28, esta nueva familia va a ser una familia de discípulos de todas las naciones que reconocen que todo poder le pertenece a Jesús y que al ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y al aprender a obedecer los mandamientos que Jesús nos ha dado, van a vivir como una nueva creación. Sean de la etnicidad que sean, tengan la cultura que tengan, en lugar de tener la ley escrita en tablas de piedra, van a tener la ley escrita en su corazón por el Espíritu Santo que va a vivir en ellos. Esta nueva familia que antes no se podía ver ni en pintura, ahora va a poder amarse unos a otros para que todos vean que son discípulos de Jesús. Jesús tiene en su mente una visión enorme. Y los discípulos están escuchando y están pensando: Señor, ¿cuándo vas a llegar a la parte buena? A la parte que me interesa, a la parte que me dice lo que me corresponde a mí,
¿Te fijaste lo primero que ellos preguntan? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora, Dios tiene un plan para el pueblo de Israel. Dios es fiel al pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Dios le dijo a Abraham que en sus descendientes Él iba a hacer que fueran bendición a todas las familias de la tierra. Claro que Dios va a honrar su compromiso y su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, con el pueblo de Israel. Pero el punto es este: Dios está diciéndoles cómo va a cumplir su reino y lo único que pueden pensar es: ¿qué me toca a mí? Este era el problema que los discípulos tenían antes de la crucifixión de Jesús. ¿Te acuerdas Juan y Santiago? Se acercan a Jesús, traen a su mami. Le dicen: Señor, tenemos un favorcito chiquito que pedirte. Jesús, ¿ok? La mamá dice: manda que en tu reino, humildemente, manda que en tu reino aquí mis dos muchachitos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Mi conclusión de ese versículo es este: estos cuates eran mexicanos. Eran mexicanos. Yo soy de México y allá palancazo y dedazo, todo el mundo pone aquí, puro palancazo. Es el problema de los discípulos. ¿Sabes qué los discípulos ven? Los discípulos ven a Jesús, desafortunadamente, aún después de la resurrección, como una oportunidad de que el poder de Dios sea utilizado para sus propios propósitos, no para que ellos hagan el plan de Dios. Tú y yo tenemos dentro de nosotros, aun cuando somos seguidores de Jesús, una lucha donde primero queremos sacar ventaja en lugar de darle gloria a Dios. Y esta es la lucha que Jesús tiene que resolver. Antes de que venga el Espíritu Santo a vivir permanentemente en ellos, en el capítulo 2, este asunto se tiene que resolver. Hay una cita que quiero compartir esta mañana que nos va a ayudar a ver de qué se trata el capítulo 1 y que es bien importante que enfrentemos, porque tú y yo, para poder ser los testigos que Cristo quiere, para poder ser efectivos como la iglesia de Cristo, tenemos que confrontar la lucha oscura del orgullo de nuestro corazón. Y esta es la cita. Dice en Hechos 1: casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero si quieres poner a prueba el carácter de un hombre, dale poder. Esa cita atribuida a Abraham Lincoln, no sabemos si realmente era de él, pero por si acaso es de él. Casi todos nosotros aguantamos la adversidad. No hay de otra, ¿verdad? No hay de otra. Si queremos estar vivos, pues hay que aguantar. Pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder. ¿Qué sucede cuando aquellos que han sido oprimidos, marginados por otro grupo más fuerte, qué sucede cuando la tortilla se voltea y ahora estos grupos oprimidos son los que tienen el poder? ¿Quieres saber de qué se trata realmente el carácter de un grupo o de una persona? Dales poder. Si aquellos que tienen ahora poder dicen: chiquito, ahora sí agárrate, porque este es tiempo de paga. Ahora sí, me vas a hacer me vas a pagar la que me hiciste, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando tenemos poder? ¿Es tiempo de venganza? ¿Es tiempo de ponernos al corriente, de ajustar? ¿De qué es tiempo? Es tiempo de echar el dolor que traemos cargando sobre otros para que sepan lo que se siente. ¿Es tiempo de desquitarnos? El Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré. Dice el Señor: tú y yo no somos Dios para ser jueces, solo Dios es Dios. La venganza no tiene lugar en la vida del discípulo de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué debe suceder cuando Dios nos da el poder de la resurrección? Jesús da un poder más allá de lo que nosotros podemos hacer, que nos sana y transforma desde adentro, escúchame bien, para ser hechos a semejanza de Cristo. Lo que Lucas nos dice es que los discípulos de Jesús van a continuar el ministerio de Jesús. Como hablamos la semana pasada, Jesús dijo que iban a hacer cosas más grandes que Él. Pero ese poder es una extensión y continuación de lo que Él empezó a hacer. Solo para refrescarnos la memoria, cuando hablamos del Evangelio de Cristo, vimos el Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo. Encuentros personales donde da gracia. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre no vino a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús le dijo a sus discípulos: todos pueden amar a los que los aman,
Pero eso es lo que te voy a pedir, que ames a tus enemigos. Ama a los que te ultrajan, te persiguen. Te voy a ser honesto. A mí, el que me cae gordo, me cae gordo. Por lo menos soy honesto, ¿verdad? Yo no puedo amar a mis enemigos solo. Pero ahí está donde entra Cristo. Cristo prometió que por su Espíritu Santo íbamos a poder hacer lo que humanamente en nuestros pecados no podemos hacer. Íbamos a ser como Él. Mira cómo Jesús inició ese ministerio antes de ver otra vez Hechos 1, solo refrescándote la memoria. En Lucas capítulo 4, Lucas nos dijo en qué consistía el ministerio de Jesús. Ahí en el versículo 1 puedes leer todo el capítulo 4 en casa, si puedes después para refrescarte la memoria. En Lucas capítulo 4, versículo 1, dice Lucas: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Después de su bautismo, Jesús viene a hacer su ministerio en el poder y presencia del Espíritu de Dios. ¿Qué significa esto? Cuando Cristo vino enviado por el Padre, pero todos sus milagros, toda su enseñanza, toda su vida fue vivida en el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Nota que dije quién, no qué. El Espíritu Santo es un alguien, no un algo. Él es Dios, la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Jesús da la gran comisión, dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, Él es Dios. Y Él es quien es el Señor, dador de la vida, y Él es también la presencia poderosa de Dios para traer vida nueva. Y en el ministerio de Jesús, Jesús le menciona en una ocasión como el dedo de Dios. Él es quien da poder a Jesús para hacer todo lo que Él hizo. Pero ¿qué hizo Jesús? Allá adelantito, en el versículo 17, Jesús va a la sinagoga a adorar un sábado y se le da el libro del profeta Isaías. Dice el versículo 7, 4 y 7 de Lucas. Dice, se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Escucha, esto es bien importante. Halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a salvar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El ministerio del Espíritu Santo a través de Jesús era un ministerio donde el poder de Dios era ejercitado y ejecutado para bendecir a aquellos que tenían gran necesidad, sanándolos, liberándolos espiritualmente de la opresión del diablo, anunciando el año del favor de Dios antes del juicio de Dios. Si vas al libro de Isaías, justamente después, donde dice a predicar el año agradable del Señor, continúa la cita en Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2, diciendo, antes que venga el día de venganza de nuestro Dios. El juicio viene, pero Dios no quiere condenar a nadie. Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y para eso vino Jesús, para demostrarnos la buena voluntad del poder de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cambia personas que piensan que me corresponde a mí en personas que dicen, Señor, ¿qué quieres hacer para bendecir a otros a través de mí? El énfasis del reino de Dios no es tú y no es yo, es Dios. Jesús les habla del reino de Dios. Ellos quieren saber, restaurarás nuestro reinito ahora. Entonces la pregunta es esta: ¿cómo vencerá Cristo el egocentrismo de la ambición mundana que aflige los corazones de sus discípulos para convertirlos en hacedores de discípulos? Todos nosotros queremos lo que es bueno para nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para destronar nuestro egoísmo del trono y decir, Señor, yo no voy a ser primero, tú eres primero? Y luego yo, no. Luego otros. Y al último yo. No, pues esto está duro. Lo bueno es que los cristianos ya no luchamos con eso, ¿verdad? Mira, antes de ver el pasaje, porque es un pasaje muy personal, todos luchamos con el orgullo y el egoísmo. Todos. A menos que seas pastor. Si ya eres pastor, ya no. No, ¿cómo no? También los pastores, todos. Cuando estaba en el seminario, había un closet y una despensa para los estudiantes del seminario.
Y las personas muy ricas de Highland Park y todo eso donaban ropa, donaban muebles, donaban muchas cosas. Y había trajes, había un montón de cosas. Y cuando llego de México, recién desempacadito, no hombre, como niño en dulcería, entré y vi todo lo que había ahí y dije, ¿y esto es gratis? Sí, gratis. Había ciertos límites, no más de 2 trajes por semana. 2 trajes por semana, no hombre, pero ahí le pegamos, ¿verdad? Ahí está la papa. Te confieso con mucha vergüenza que después de todo un año de visitar fielmente cada semana este ministerio, yo tenía en mi cuarto, ahí en el seminario, en el dormitorio, tenía un closet que tenía 2 secciones, un closet chiquito. No, hombre, lo llené de abajo hasta arriba de todo tipo de triques. ¿Sabes por qué? Primero, porque era gratis. Y segundo, porque yo lo quería. Y a veces la carne, tú veías algo bueno ahí y otro estudiante lo veía al mismo tiempo. Gracias, Claudia, por la honestidad. Yo lo vi primero, ¿verdad? Y 2, 3 veces algunos nos peleamos por algo que estaba ahí. Todos luchamos. Gracias a Dios, aquí en Los Burritos vi toda gente bien amable. No, usted primero. Es que ya se acabaron. No se preocupe, yo ni hambre tengo. Sí, usted. Ajá. Cuando la familia se reúne siempre va a haber esta tensión, pero Jesús ya ha provisto para que el egoísmo y el orgullo no sean la última palabra. Hay algo mejor. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Pues acompáñame de nuevo aquí. ¿Cómo le va a hacer Jesús para vencer ese egoísmo que dice, Señor, vas a restaurar mi reino con tu poder de resurrección? ¿Cómo le va a hacer Jesús para vencer eso? 2 cosas quiero compartirte. La primera de ellas hoy, segunda cosa semana que viene. Pero la primera de ellas hoy te la voy a compartir. Y es esta. Vamos a ver cómo el poder vivificante del Espíritu Santo que mora en nosotros transforma a discípulos naturalmente egocéntricos en testigos sobrenaturalmente centrados en Dios y en los demás. Pues ahí te va el gran cambio. De mi egoísmo, lo que yo quiero, a lo que glorifica a Dios y da vida a los demás. Gran cambio, no yo, Señor, sino tú, para bendición de otros. Para que eso suceda, lo primero que tiene que suceder es esto. Tenemos que renunciar a la ambición egoísta de las luchas del poder del mundo, las políticas del mundo, para poder vencer al orgullo y el éxito impulsado por nosotros mismos. Regresa conmigo ahí, Hechos capítulo 1. ¿De qué está hablando Jesús? Mira, el versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. No quiero que te lo pierdas. ¿Cuál es el tema principal de Jesús después de su resurrección? ¿Hablándoles del qué? Del reino de Dios. Ahí te va. ¿Sabías tú que Dios es rey? Ese es Cristo, ¿verdad? Es el Mesías, es el rey. Dios es rey y tiene un reino. Y su reino es toda la esfera donde su voluntad se hace. Es lo que oramos, ¿no? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Donde se hace su voluntad, no la mía. Entonces ahí te va. El reino de Dios se trata principalmente no de ti ni de mí, se trata de Dios. Dios es rey. Y donde Él está presente, su voluntad se hace y yo soy su siervo. Si tú quieres ser parte de este reino, tú y yo le servimos a Él. Ese es el tema que Jesús tiene con ellos. Jesús está hablando acerca del reino de Dios, este reino que continúa lo que Jesús empezó a hacer. Sanar, enseñar, reconciliar people con Dios, libertar gente del poder del pecado. Y dice que les dio mandamientos por el Espíritu Santo. El libro de los Hechos narra más o menos lo que sucede aproximadamente 30 años después de la resurrección y ascensión de Jesús. Y en esos 30 años Dios toma este grupo de personas temerosas y las hace un movimiento que llena el imperio romano con el evangelio de Cristo en los siguientes siglos. Es un movimiento que nadie puede detener, un movimiento que vence las barreras políticas, socioeconómicas, religiosas, culturales que separaban a la humanidad de Dios. Increíble. Y como el versículo 8 nos dice, es un movimiento que depende del poder del Espíritu de Dios
para ser testigos de esos hombres temerosos, empezando en Jerusalén, luego Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Hechos 1:8 es esa visión de cómo el evangelio llena todo el mundo. Pero lo que no quiero que tú te pierdas es que para que este movimiento sea una realidad, Jesús va a tener que transformar lo de dentro, pero no por nuestro propio esfuerzo. Lo va a transformar no por tu fuerza, no por tu poder, sino por el Espíritu de Dios. Y Jesús, al darles instrucción del reino de Dios, es bien específico. Fíjate, tú y yo, inmediatamente a veces queremos ponernos a hacer cosas. Si eres un líder o si tú estás a cargo de algo, sabes que zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Si vas a ver algo, tienes que entrarle, tienes que echarle ganas, tiene que haber un plan, una estrategia. Ok. Mira lo que Jesús les dice. Lo más importante y lo primero no es la estrategia detrás del plan, sino el poder y la presencia de quien lo va a hacer funcionar. Jesús les dice, versículo 4 dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que ¿qué? Esperasen. Los discípulos, Señor, ¿ya es la hora del reino? ¿Vas a echar a los romanos ya? Jesús les dijo, espera tantito. Para que eso suceda, tú vas a necesitar a alguien, no algo, a alguien. El Espíritu Santo no es electricidad, el Espíritu Santo es una persona. Vas a necesitar que Dios cumpla la promesa que yo te dije antes. Allá en Juan capítulo 13, 14, Jesús les dijo que estaba emocionado porque Él se iba a ir, porque cuando Él se fuera, el Espíritu Santo iba a venir a vivir no solamente con ellos, sino permanentemente en ellos. Esta es la promesa que Jesús quiere. Dice, espérense. Porque lo que va a suceder a partir de Hechos 2 es que por primera vez las barreras que separan a la humanidad de Dios, habiendo ya yo pagado por sus pecados, por primera vez van a ser removidas de tal manera que Dios ya no habite en un tabernáculo, en un templo detrás de una cortina. Dios va a habitar en su corazón. Espérense hasta que ustedes sean transformados en estas nuevas criaturas. Pablo lo dice de esta manera, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Para ser la iglesia no había nacido en Hechos 1. En Hechos 2 es cuando nace la iglesia. Para que seamos esta familia de testigos, ustedes van a tener que esperarse. Y Jesús dice, ¿esperarse qué? Esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, ahí te va. Lo que Jesús va a hacer con ellos, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo que va a suceder en Hechos capítulo 2 es que el Espíritu Santo va a venir sobre ellos y este va a ser el bautismo del Espíritu Santo. En nuestros círculos a veces hay muchos malos entendidos de qué es el bautismo del Espíritu Santo. Hay ciertos grupos que dicen, el bautismo del Espíritu Santo es un segundo evento de gracia después de tu conversión, cuando realmente te consagras a Dios y hablas en lenguas y ahora sí ya eres súper espiritual. Ok, algunos dicen así. Si tú me preguntas a mí, yo creo que el bautismo del Espíritu Santo no es una segunda experiencia para el súper espiritual. ¿Qué es entonces? Bueno, déjame darte un poquito de perspectiva. Ahí en tus notas te puse algunos versículos que tú puedes ver después. El libro de los Hechos es un libro histórico. Y en el libro de los Hechos tú vas a ver eventos y cosas sucediendo que tienen gran valor, gran enseñanza doctrinal, pero no nos explica Lucas o los autores exactamente lo que las cosas siempre significan en todo tiempo. Algunas veces tenemos que ver simplemente el evento histórico y qué pasó. Las cartas que tenemos después, particularmente de Pablo, muchas veces explican de manera doctrinal y de manera didáctica lo que está sucediendo aquí de manera histórica. ¿Por qué estoy diciendo esto? En Hechos capítulo 2 tú ves el nacer de la iglesia y venir el Espíritu de Dios sobre ellos. Más tarde en Hechos capítulo 10, cuando Cornelio se convierte y los gentiles entran en la iglesia, ves de nuevo al Espíritu Santo venir sobre ellos y hacer algo similar para llevar a los gentiles como parte de la iglesia. Pero no te dice exactamente todos los detalles de lo que esto significa. No hay una definición que dice el bautismo del Espíritu Santo es esto. Simplemente vemos la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué te estoy diciendo esto?
tú y yo tenemos que tener mucho cuidado en no hacer una doctrina de un evento. Tenemos que ver qué más dice tu Biblia al respecto. Caso en cuestión, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es? Bueno, obviamente es el cumplimiento de la promesa de Jesús, que distinguiría el ministerio de Jesús hacia adelante a través de la iglesia, de la obra de Juan y todo lo que había pasado antes. Es el cumplimiento del Padre diciendo el Espíritu Santo va a vivir en ustedes. Pero específicamente, ¿qué es lo que hace? Bueno, el Espíritu Santo viene a vivir permanentemente, pero hay algo más. En Hechos no se nos explica mucho más de qué hace, pero Pablo más tarde, en un pasaje, nos da un poquito más de luz de algo increíblemente importante del bautismo del Espíritu Santo. Ven conmigo a 1 Corintios 12, versículo 1 al 2. 1 Corintios 12, 1 al 2. ¿Es el bautismo del Espíritu Santo principalmente acerca de hablar en lenguas o de señales? ¿De qué se trata? 1 Corintios 12, versículo 12, perdón, no 1 y 2, versículo 12 al versículo 14. 1 Corintios 12, 12 al 14. Dice así, estoy en Romanos, pues no, como ya mero, ¿verdad? 1 Corintios 12, 12, ahí está. Dice así, porque así como el cuerpo es uno. ¿Cuál cuerpo? Está haciendo una analogía de la iglesia y un cuerpo, dice. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si tú lees todo el capítulo en 1 Corintios 12, Pablo está enseñando acerca de cómo la diversidad de personas en la iglesia sería imposible de lograr a menos que Dios haya intervenido. Y cómo es que Dios hizo de tan gran diversidad una familia y una familia unida. Aquí en el versículo 12 nos dice que nos unió en Cristo, pero nos unió porque todos fuimos bautizados en su espíritu y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Habías oído tú de la doctrina de la bebida del Espíritu? No, Pablo está usando dos ilustraciones muy interesantes para hablarnos de lo que el Espíritu Santo hace cuando tú y yo le damos nuestra vida a Jesús. Dice, por un lado eres bautizado. Bautizado significa ser sumergido en. Normalmente el bautismo en agua es un símbolo de este sumergirse, identificarse con la vida o una doctrina, por ejemplo, arrepentimiento. Es una inmersión total. Por otro lado, Pablo utiliza la segunda ilustración de beber. Dice, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El punto es este. Saturado por fuera y por dentro, estás completamente lleno de, inmerso en la vida del Espíritu de Dios. Y lo que eso resulta es que cuando cada uno de nosotros tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, Dios nos une porque somos adoptados en la misma familia. El Espíritu de Dios que vive en nosotros es el que clama, dice Romanos 8, Abba Padre. En otras palabras, tú y yo, si somos seguidores de Jesús, si somos discípulos de Cristo, si hemos puesto nuestra fe en Él, en lo que Él hizo por nosotros, en el Evangelio, independientemente del color de nuestra piel, nuestra edad, nuestra posición socioeconómica, somos unidos sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios para ser una nueva familia. Una familia que ya no se distingue por las cosas, o se define, que ya no se define por las cosas que nos definían sin Cristo. Mira, aquí entre nosotros, en español, somos muchos latinoamericanos, ¿verdad? Pero somos parte de una iglesia de toda nación. Aquí hay personas afroamericanas, personas anglo. De vez en cuando alguien no es parte de la familia, algún hispano dice, oye, ¿aquí también vienen los bolillos? No. Aquí no somos ni los bolillos, ni somos estos. Aquí somos hermanos y hermanas en Cristo. Hermanos y hermanas es la palabra más común del Nuevo Testamento para describir a la familia de Dios. Ni siquiera discípulos, todavía más cercanos, unidos en la misma familia. Somos hermanos y hermanas de sangre. La sangre de Cristo, que el Espíritu de Dios nos aplica cuando creemos. Eso es lo que nos une. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Jesús les dijo,
Para que Hechos 1:8 se cumpla, ustedes tienen que esperarse. No son sus planes, no son sus estrategias lo que van a hacer efectivo el reino de Dios, lo que van a vencer su orgullo. Es el Espíritu de Dios. Y mira, vuelve conmigo a Hechos capítulo 1. Si el bautismo del Espíritu de Dios es la obra del Espíritu a través del cual el Espíritu Santo vive en nosotros y nos une y nos incorpora al cuerpo de Cristo, nos satura con la vida de Cristo y nos une unos a otros, mira lo que sucede cuando Jesús ahora confronta nuestro orgullo. Si tú y yo no tuviéramos el Espíritu de Dios, este tipo de unidad sería imposible. Nuestro orgullo siempre va a ganar. Si no, ve la historia del pueblo de Israel. Pero cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros, por primera vez hay un poder dentro que puede vencer nuestro orgullo. La lucha está, versículo 6. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús, de manera firme, pero con gracia, les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahí te va. Ese hueso lo tienes que soltar. Tú no eres Dios, yo no soy Dios. La iglesia no está aquí para que le caigas bien o para hacer lo que a ti o a mí nos dé la gana. La iglesia está aquí para hacer la voluntad de Dios. Hay ciertas cosas que el Padre puso en su sola autoridad, y a menos que tú le digas a Dios: quita a tu niño para sentar a mi muchacho, suéltalas. Deja de tratar de controlar aquello que solo le corresponde a Dios. Pero es que fulanito, Señor, me saca de quicio. Suéltalo. Pero es que, Señor, ¿a qué horas me va a tocar? Pero, Señor, es que este es mi ministerio. Suéltalo. No se trata ni de ti, ni se trata de mí. Confíale al Señor aquello que amas más, empezando por ti. Y cuando tú lo sueltas, mira lo que Jesús dice, versículo 8. Pero recibiréis poder. Cuando tú sueltas esta ambición egoísta de tú ser el centro del plan de Dios, tu reinito, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, aquí está tu parte, me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Lo que Cristo quiere hacer contigo y conmigo es cambiar la historia de egoísmo que dice: aquí estoy, ámenme, reconózcanme, denme, en una historia con un testimonio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Déjame darte un ejemplo. En el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, hay una historia de un hombre ciego de nacimiento. Jesús viene y le sana y el ciego ve. Él nunca ha visto. Ve por primera vez y el mundo es increíble. Él no ha visto ni siquiera a Jesús, no sabe quién es. Los líderes religiosos vienen y le preguntan: ¿qué te hizo? Y que bla, bla, bla. ¿Cómo te abrió los ojos? Se arma un buen desacuerdo y el cuate dice: mira, yo no sé ni de religión ni de qué fue lo que hizo para que yo viera, pero yo sé una cosa, que antes estaba ciego y ahora veo. ¿Te fijas? Ese es testimonio. El testimonio es una historia del poder de Dios que puede transformar nuestra ceguera, nuestra esclavitud espiritual, nuestro sufrimiento, en una historia de victoria de su gracia, donde ahora tengo esperanza, donde si antes robaba, ya no robo. Si antes era inmoral, ya no lo soy. ¿Por qué? Porque Cristo ha perdonado mis pecados. Porque Cristo me ha lavado y me ha hecho una nueva persona y ahora soy un templo del Espíritu de Dios. Él vive en mí. Ya no soy un bueno para nada, ya no soy un adúltero, ya no soy un ratero. Soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Soy amado por el Padre y Cristo es quien yo quiero ser, como quien yo quiero ser. Tengo una nueva historia. Ahora yo puedo compartir esto a otros. Esa historia solo sucede por el poder del Espíritu de Dios. Y ese es el poder que nosotros ahora tenemos. Un poder para sanar y salvar aquello que estaba lastimado por el pecado. Déjame darte un ejemplo de cómo funciona esto en la iglesia. Cuando entraste te dieron tu boletín, ¿verdad? Te dieron Remain para que sigas leyendo tu Biblia, pero hay una tarjetita. ¿Me la puedes mostrar?
Muchachos, en el AV, ¿me puedes mostrar la tarjeta de Texas Health? ¿Tienes tu tarjetita? Levántala, por favor. Gracias, Claudia. O sea, la ves esa de ahí, ¿verdad? Esa tarjetita tiene un QR code. Nuestra hermana Jessica Douglas, no está aquí ahorita, está en su clase, estudio bíblico, estaba aquí en la mañana. Jessica Douglas es una hermana que trabaja como en el mundo del trabajo social, pero Dios la ha puesto en una posición donde ella tiene un montón de relación con todas las organizaciones de salud aquí en Texas. Y esta hermana está sirviendo en el comité de misiones. Y a través de esa hermana sencillita que no le gusta estar en ninguna plataforma detrás de las cámaras, a través de esa hermana, el Señor desde hace un año ha estado abriendo una puerta a través de Texas Health. Texas Health es una red de hospitales muy grande que tiene servicios por todos lados. Presbyterian, Dallas, es una red de hospitales. Pero Texas Health tiene clínicas móviles que trabajan con organizaciones sin fines de lucro u organizaciones de fe para traer servicios de salud a la comunidad gratuitamente. Y aquí es donde Dios, trabajando con el poder del Espíritu Santo detrás de las cámaras, usa a sus hijos para continuar el ministerio de Jesús. Déjame preguntarte, ¿tenemos necesidad de salud en nuestra comunidad? Estamos a punto, de hecho ya tenemos una alianza estratégica, pero estamos a punto de abrir una puerta para que el Señor traiga recursos a esta comunidad a través de nuestra iglesia, para que traigan su clínica móvil, se estacionen aquí en nuestro estacionamiento o en Faith y empiecen a dar servicios semanales de salud para mujeres embarazadas, salud prenatal, pañales, fórmula para personas mayores de edad, chequeos de salud, montón de recursos. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya ha provisto ahí los recursos de salud para traer los hospitales móviles, pero también ha provisto gente para que los reciban con hospitalidad, oren con ellos y puedan compartirle el Evangelio de Cristo Jesús. Y esa es la parte que nos toca. Dios está moviendo a personas para a través de ellos canalizar su poder para que seamos de bendición a otros. ¿Y qué tiene que ver esto contigo? Esta tarjetita que tú tienes es una encuesta, te va a tomar 3 minutos, pero es una encuesta que es el gatillo para que todo lo demás suceda. El primer paso para poder traer esos recursos es hacer una encuesta de qué necesidades hay en la comunidad para conectar los recursos con la necesidad. Necesitamos esta semana 300 personas que den 5 minutos para saber por dónde empezar. Tú eres el que abre la puerta. Entonces lo que voy a pedirte que hagas es que tomes esta tarjetita y en tu casa, por favor, es una encuesta solo para nuestra iglesia, solamente. Aquí empieza, va a ser el epicentro de esta iniciativa en nuestra comunidad. Necesitamos 300 personas esta semana que nos digan lo que perciben para saber qué recursos traer. Primero, hermanos, tenemos ya una fecha más tarde en el verano para empezar trayendo estas unidades móviles para hacer un convivio donde la gente vea cómo Dios ha provisto recursos para que ellos tengan vida en el nombre de Jesús. ¿Podríamos hacer esto solos? No, este es Dios. Pero a veces Dios utiliza personas pequeñas que no tienen más que necesidad para hacer lo que solo Dios puede hacer. Recibiréis poder. ¿Te fijaste? Dice, recibiréis. ¿De quién es el poder? De Dios. Pero Dios nos lo confía para que al recibirlo podamos compartirlo. Este poder no es para que tú y yo seamos dioses. Somos mayordomos de estos recursos para que otros reciban la bendición. De eso se trata el reino de Dios. Y luego, el capítulo termina de esta manera. Recibiréis poder, quédense en Jerusalén, van a ser mis testigos. Versículo 9 dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esta es la ascensión. Oye Jesús, te hubieras quedado aquí, sería más fácil. Mira, Jesús sube al cielo porque Jesús, aunque está sentado a la derecha del Padre, Él está haciendo un ministerio, Él está intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo en cada uno de nosotros a través de la iglesia va a multiplicar, como vamos a ver en Hechos 2, va a multiplicar su ministerio. Dios sigue estando a cargo, pero Dios viviendo en cada uno de nosotros como su Espíritu. Somos hermanos y hermanas. Pero hay algo más. Si Jesús quiere que recordemos que así como Él se fue y tiene un ministerio ahora intercediendo, 1 Juan capítulo 2 nos dice, Él va a regresar. No otro Jesús, este mismo Jesús. Jesús resucitado va a regresar a traer su reino. Y cuando Él regrese,
nos va a pedir cuentas del poder que nos confió. Si tú y yo nos sentamos en nuestros talentos o lo escondemos en el suelo, el Señor viene a pedirnos cuentas. Pero el Señor viene para aquellos que son fieles y su recompensa con Él. Hay más. Hay más que Jesús quiere hacer contigo y conmigo. ¿Te acuerdas la parábola de los talentos? Fuiste fiel en lo poco. Va a ser fiel en más. Entra en el gozo de tu Señor. Ningún sacrificio donde tú mueres a ti mismo para tomar tu cruz y seguir a Jesús va a quedar sin recompensa. Entonces el punto es este, hermanos. Tenemos que dejar de pensar, ¿qué voy a ganar con esto? Y tengo que empezar a pensar, ¿a quién voy a ganar para Cristo? Muy diferente. Ya no se trata de mí. Se trata de quién vive en mí para bendecir a otros a través de mí. Si Dios puede hacer de nuestra comunidad una comunidad que ponga a Dios primero y luego a otros, ya la hicimos. Déjame dejarte con una última cosa. En Santiago capítulo 3, Santiago nos da una radiografía de cómo se ve el poder de Dios en acción a través de la sabiduría del servicio. En Santiago 3, versículo 13 al 18, bien importante que tú lo veas. Esta es la clase de siervos que Dios quiere que seamos. 3:13 al versículo 18 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mansedumbre es humildad, sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Si alguno de nosotros alguna vez piensa que esta iglesia se trata de uno, ya perdimos todo. Esta no es ni la iglesia del pastor Hugo, ni del pastor Miguel, es de Cristo Jesús. Pero eso tampoco es tu iglesia, es de Cristo Jesús. Pero esta es tu iglesia. Si como iglesia tú te das cuenta que esta es una familia, no una plataforma de poder. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar? Dice el versículo 11, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué tal si el día de hoy venimos a la mesa y le decimos: Señor, como dijo Juan el Bautista, es necesario que tú crezcas, que yo disminuya? Si tienes miedo a alguien, si tienes miedo a algo, si piensas: Señor, si me arriesgo lo voy a perder, ¿por qué no le pides hoy al Espíritu de Dios que te llene de valor y te dé su poder para servir y amar a aquellos que tú piensas que nunca podrías? Aunque te caigan gordos, aunque no sean como tú. Señor, ayúdame a amar aún a mis enemigos. Vamos a cantar este canto un momento, pero antes déjame orar por nosotros. Prepara tu corazón para cantar y venir a la cena del Señor. Padre bendito, tu palabra, Señor, es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Penetra y discierne nuestros pensamientos e intenciones del corazón. Señor, si algo tenemos en esta iglesia es necesidad. Necesidad de todo tipo, Señor, espiritual, física, económica. Tenemos miedo, Señor. Tenemos tantas distracciones. Pero en medio de toda necesidad, Señor, tenemos la promesa de tu Espíritu Santo. Te tenemos a ti, Señor. Tú eres más grande que nuestros problemas. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro Salvador. Y cada vez que venimos a esta mesa recordamos que nuestro pecado ya ha sido pagado, Señor. Que ya ha sido provisto por la sangre del Cordero. Y cada vez, Señor, que nos distraemos y empezamos a enfocarnos en nuestra propia conmiseración, tú nos dices que alcemos nuestros ojos al cielo. Señor Jesús, tú ya has ascendido a la diestra del Padre, tú eres la cabeza de la iglesia. Tú eres quien despliegas esta sabiduría perfecta
un poder perfecto de humildad, de paz, una satisfacción que este mundo no puede dar. Y tu Espíritu Santo clama en nosotros, Abba Padre. Señor Jesús, regresarás pronto y tu recompensa contigo. Ayúdanos a mantenernos enfocados, sin distraernos en las políticas de este mundo, los juegos de poder. Señor, ayúdanos a mantenernos unidos como un cuerpo, una familia de toda nación y toda generación. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre, Señor.